Muchas tardes. Uno de los problemas que tengo para hablar de Guadalupe Posada es que nada más tengo 18 minutos, perdón por interrumpir el sonido, porque es uno de los personajes más fascinantes de la historia del arte mexicano. Su vida es una de las vidas más simpáticas. ¿Y qué les parece si pensamos, primero recreando qué es el barrio de San Marcos en tiempos de Posada para entender cómo vivió José Guadalupe Posada? Sabrán ustedes que es nativo de esta zona de la ciudad de Aguascalientes, pero que no nace en el estado de Aguascalientes. El detalle más interesante es que Aguascalientes no existía como sociedad, como un estado en ese momento, y por lo tanto la paternidad de Posada se queda un poco en tela de duda. Podríamos decir que es zacatecano por nacimiento, pero hidrocálido por vecindad y adopción. Después de esto, tenemos que entender las luchas intestinas que había en la ciudad entre los diferentes grupos de poder. Y la participación de la familia Posada fue muy rica y fue muy fuerte, ya que su hermano Cirilo era maestro preceptor de una escuela en el barrio de San Marcos. Es el primero que instruye a Lupillo en el dibujo, en las letras, y lo proyecta después a una educación superior. Su hermano pertenecía a los grupos liberales y se agarraban a cada rato entre los diferentes grupos liberales porque eran liberales conservadores y liberales. Y de hecho en este tránsito entre lo que sería la Plaza de la Patria, más o menos hasta la altura de lo que es el Jardín de San Marcos, se daban las confrontaciones. Pero uno de los detalles más interesantes es que, no sé si ganaron los buenos, pero ganaron los del bando de Guadalupe Posada, los del hermano Cirilo, lo cual permitió que en este momento histórico de Aguascalientes, Lupillo se fuera a estudiar a la Escuela de Artes y Oficios y ahí empezara su parte más fundamental en su educación, formalizar lo que había hecho en la escuela. La gran herencia que tiene, o la gran formación que tiene en Aguascalientes genera dos cosas. Por una parte, a Guadalupe le permite generar una gran capacidad para expresar ideas con una gran didáctica, porque al final de cuentas lo que hacía su hermano era formar a un niño para que hiciera dibujos para la clase, y eso lo observamos siempre en los grabados de Posada. Es muy claro, es muy nítido el mensaje que nos quiere dar el maestro. Pero otro de los detalles es que lo inmiscuye en la política real. No le muestra lo que nosotros habitualmente hoy observamos como una parafernalia. Y desde ahí entonces este muchacho empieza a burilar, y sus primeros grabados de hecho tienen un corte bastante satírico, que es uno de los primeros, digamos, elementos compositivos de sus cuadros. Un muchacho que dibuja bien, uno, pero que dos, lo siguiente que hace es expresar muy bien afectos para que su observador interprete el mensaje que quiere dar. Seguido de esto, resulta ser de que si queremos recrear el barrio de San Marcos, la primera pregunta es, ¿dónde se encontraba la imprenta de...? Primero, la casa de Posada se encuentra 2 cuadras atrás, literalmente atrás del templo. Pero la imprenta de Posada, y ahí es donde comenzamos la recreación, se encontraba literalmente pegada a este edificio. Estos edificios que se acaban de tirar era donde se encontraba, no en ellos, eran remociones, donde se encontraba la imprenta de Antonio Varela, que era el maestro de Posada y el primero de los grandes que le da trabajo. Entonces imaginemos ustedes, cuando caminan estas calles, están caminando junto a un proceso histórico. En alguna ocasión algún texto decía, si las piedras, más bien las piedras de hecho tienen una gran carga histórica, y en ese entendido las piedras tienen signos, y en esos signos, si ellos nos pudieran hablar, leeríamos de un modo distinto. Caso concreto, poder interpretar o poder leer el recinto donde nos encontramos es un objeto histórico impresionante, bellísimo. Y muy probablemente no le tocó a Lupillo, pero lo que sí es más probable es que ya se vislumbraba que se fuera a construir este recinto. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, entonces Lupillo andaba por aquí. O sea, cuando ustedes caminen, remóntense 150 años atrás. Y en esas mismas calles estaba caminando el artista gráfico más importante de México. Un niño todavía que se metió en problemas directamente con el gobernador por hacer sátiras. Resulta ser de que tiene que emigrar hacia la ciudad de León. Y en esa migración ocurren dos cosas con Guadalupe Posada. Primero deja de ser Lupillo y se convierte en Don Lupe.
se vuelve un empresario. Otro de los detalles más interesantes es que deja de hacer caricatura y empieza a trabajar académicamente. Sus trabajos académicos más logrados se encuentran, de hecho, en su estancia en la ciudad de León. Otro de los detalles más bellos es que le toca la paz porfiriana. Y dentro de esos motivos también le toca el auge de la región del Bajío. Resulta ser de que conoce por primera vez ahí la garbancera. ¿Quién es la garbancera? Ya lo sabremos. Acaba dando clases en el antiguo Colegio del Estado, hoy Universidad de Guanajuato, mi alma mater, muy agradecidísimo de su educación que me dio. Agradecimos también a la educación que me dieron mis padres. Hola, pa, hola, ma. Y resulta ser de que migra finalmente hacia la Ciudad de México. ¿Qué ocurre en la Ciudad de México? Ya llega con las cartas abiertas. Guadalupe Posada ya tenía todo para ser el gran artista. De hecho, quien lo recibe en la primera de las imprentas es el abuelo de Octavio Paz, don Irineo Paz, ya una familia de notables. Y ocurre uno de los detalles más interesantes en la vida de Posada para definir su personalidad. Fue el encuentro entre una persona muy culta y una persona que le gustaba, podríamos decir, el relajo. Y entonces definimos dos comportamientos y dos conductas de la sociedad mexicana. El apretado y el relajiento. ¿Qué podía ocurrir de ahí? ¿Qué podía provenir de ahí? Chocaron completamente. La lucha de clases histórica de México se manifestó ahí. José Guadalupe Posada muere en el año 1913. Para un año anterior, José Guadalupe Posada ha burilado el grabado de La Garbancera. Pero tanto a la obra de Posada como a la vida de Posada les ocurre el fenómeno más importante del siglo XX en México, la revolución. Tiene que pasar 30 años, aproximadamente 20 años para poder ser reconciliado nuevamente. Pero no se da de hecho en manos de mexicanos, a pesar de que uno de sus primeros descubridores es Anita Brenner, una nativa de Aguascalientes, la gran Anita Brenner. Quien lo redescubre es un francés que se llama Jean Charlot. Resulta ser de que Jean Charlot voltea y les dice a todos los académicos de ese entonces, perdón la redundancia, la Academia de San Carlos, volteen a ver a Guadalupe Posada, es un genio. ¿Ustedes quieren voltear a ver a Europa? No, descubran el arte que tienen en México. A partir de ahí entonces, un gran pillo, Diego Rivera, lo vuelve su objeto de adoración. Y desde ese momento se empieza a reconstruir nuevamente a la figura de Posada y empieza a aparecer el mito. En esta aparición del mito ahora resulta ser de que se reconstruye desde diferentes motivos. Se le hace un prerevolucionario, un posrevolucionario, se le vuelve la iconografía de todos los movimientos de la época, políticos, bla, 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 bla. Y en el año de 1930 resulta ser de que se hace la primera edición de una obra monográfica de Posada. En ella, ya burilado el trabajo de La Garbancera, cambia de nombre. Y entonces aparece el personaje mítico que todos conocemos, como la Catrina. Pero ¿quién es la garbancera? ¿Qué hace una garbancera? ¿Y en qué se distingue de una Catrina? Si revisamos el texto, de esos textos que aparecen con nosotros cada 2 de noviembre, y empezamos a leer, vamos a tener una diferencia abismal entre estos dos personajes. Lo primero que quiero que hagan, si me permiten, es que le empiecen a poner carne a esta garbancera o a esta Catrina. ¿Cómo la imaginan? Voy a poner 2 íconos de la cultura mexicana. Uno, María Félix, y el otro más moderno, digamos en algún sentido más conocido ahora por la globalización, Selma Hayek. ¿Serán estos 2 tipos de la belleza mexicana? ¿No? Podría ser. Pero en realidad sí se volverían muy aristocráticos. En realidad, y regreso otra vez al texto, cuando empezamos a leer quién es este personaje de la garbancera, la descripción que se hace dista mucho de esto. Cuando hemos mencionado que Guadalupe Posada conoce por primera vez a la garbancera en la ciudad de León, Guanajuato, es porque las garbanceras son mujeres que ponen su vendimia de garbanzos cocidos. Y entonces, si lo llevamos a nuestro contexto actual, sería como esas mujeres que venden souvenirs, golosinas, entremeses, afuera de las diferentes plazas de México. Y entonces cambia nuestra comprensión y nuestro genotipo de quién es este personaje tan importante y tan determinante para la gráfica mexicana. Una de las grandes dudas alrededor del centenario de este trabajo de Posada era
quién había cambiado el nombre. El rumor anterior se le hacía provenir a Diego Rivera como el permutador del nombre. Resulta ser de que no quedó en manos de Diego Rivera. Cuando uno lee el texto, resulta ser de que uno se topa con que Diego Rivera, muy consciente, porque de hecho le toca vivir el contexto histórico pero revolucionario, muy niño, y conoce a todos estos sujetos sociales, y en su descripción en la introducción de esta obra monográfica nos habla de garbanceras, nos habla de catrines, nos habla de rancheros. Entonces era poco probable que hubiera confundido un sujeto social y otro. En estos periplos y en estas diferencias del lenguaje que nos es propio de los mexicanos, resulta ser de que un norteamericano, Paul O'Higgins, sin los conocimientos de la estructura gramatical para saber diferenciar o hacer los distingos entre los diferentes entes sociales que recorren nuestras calles, que recorren nuestras plazas, se topa con el grabado y literalmente dice que lo sacaron de bodegas. 1930, comparado con los 20 años previos de la Revolución, aproximadamente, y solamente lo saca y lo empotra para imprimirlo. Y en ese momento es cuando lo cambia de Garbancera a Catrina. Y ahí es cuando cambia toda la historia del arte nacional y empezamos a observar a este personaje como si hubiera sido en realidad una mujer aristocrática, no más lejano. ¿Sí? Resulta ser de que cada vez más nos apropiamos de la Catrina o la Garbancera, o perdemos a la Garbancera y nos apropiamos de la Catrina. Y también queda en manos otra vez del gran Diego Rivera, un tipo realmente estrambótico, se pelea con Diego Rivera, etcétera, promueve a este personaje por todo el mundo, al grado de que personas de la talla de Sergei Eisenstein, André Breton, los grandes del cine nacional, mundial, los grandes de la plástica mundial, voltean y quieren conocer a este personaje. Si revisan ustedes imágenes de Sergei Eisenstein, lo van a encontrar con una calavera de dulce, imitando a Hamlet, o lo van a ver junto a lo que sería un personaje parecido a una Catrina, y está posando junto a ella. Entonces, se vuelve el personaje exótico desde entonces para los extranjeros. Una de las citas más bellas para comprender el trabajo de la influencia de Posada sobre Eisenstein es que Eisenstein decide venir a México desde Rusia cuando ha comprado unas revistas donde encuentra grabados de calaveras. Para él resulta sumamente exótico, le resulta sumamente divertido, le resulta sumamente contrastante. Pero de los detalles más interesantes es que cuando llegan a México, México les revienta los sentidos. Entonces cambian las estéticas y las poéticas de nuestra comprensión de lo mexicano, pero desde lo que somos, desde el hecho de llegar a un puerto y toparse con la forma en que huele, con el sabor de su fruta, con el color de sus frutas, con la vendimia que tienen en las calles, con la vestimenta de las personas que están en las calles. Como dice Jean Charlotte, a cada paso que doy me topo con obras de arte, obras que pueden valer lo mismo que puede valer cualquiera de las diferentes obras de arte que se encuentran en los museos internacionales. Para no hacer el cuento más largo e irle recortando, resulta ser de que Diego Rivera pinta Paseo Dominical de la Alameda Central y pone como tema otra vez a la Catrina. En ese momento revienta todo lo comprensible hasta ese momento de su propia estética. Y en este mismo entendido resulta ser de que alcanza la condición de mito el personaje de la Catrina, o este personaje, y resulta ser de que se lo ha entregado al público. Desde ahí, cada uno de nosotros, cada 2 de noviembre, vamos acercándonos a las calaveras y vamos reconociendo, buscando, en este caso específico, a este personaje. Pero de los detalles más bellos es que lo hemos sacado de su condición de arte y lo hemos vuelto un objeto propio. Alrededor de los años 60, 70, 80 y 90 nos volvimos a acercar a la obra de Posada como sociedad, pero también, desde la parte académica, pero también la parte popular. Finalmente, en los años 2012 y 2013, cuando volvemos a leer la obra, resulta ser de que quedaban muchos huecos. Uno de los detalles más interesantes es que cuando le preguntan a Diego Rivera, oiga, ¿usted por qué pintó esa Catrina? Y resulta ser de que el señor contesta, jamás pinté yo una Catrina. Lo único que pinté fue un esqueleto vestido de mujer. Revienta nuestra comprensión del personaje. Entonces, ¿quién es él? ¿O quién es este personaje? En realidad es un esqueleto vestido de mujer. Pero la parte más interesante es que le llamamos Catrina porque nos la hemos apropiado todos los mexicanos. Recrear el barrio de San Marcos
y uno de los espacios más interesantes para el arte mexicano de principios de siglo, por todos los personajes que dio. Significa reconsiderar todas estas estéticas que nos rodean. Si le preguntamos a un norteamericano cuando come picante, ¿qué te pasó? Dice, me quemé. Pero para nosotros nuestra estética es distinta, dice, no, me enchilé. Pero esto es un proceso de sensibilidad o de sensibilización que viene desde tiempos precolombinos. Que lo encontramos directamente en la imagen de la calavera. Pero cuando empezamos a hacer la composición de toda la imagen, nos vamos a dar cuenta que tiene un canon griego. Hagan una cruz y luego hagan otra cruz. Todas esas diferentes hipostaciones y esos diferentes niveles y esa calidad del grabado resulta ser de que son de una altísima educación. ¿Saben cuál es el tamaño del grabado de la garbancera original? Aproximadamente 15 por 28. ¿Saben cuántos grabados buriló José Guadalupe Posada? La tasa media dice que fueron aproximadamente 25,000 grabados. La tasa menos prudente dice que son 45,000 grabados, a razón de 4 grabados diarios durante toda su vida. Y vean la calidad que tiene. Vean lo hermoso que detalla cada uno de los puntos. Y en este entendido, lo que podemos hacer es ir a dar cuenta que cada uno de estos distintos pasajes es importante por sí mismo. Ahí lo que vamos a encontrar vamos a ir dando cuenta es un proceso de mestizaje. Los españoles llegaron con el barroco y el churriguresco, pero se encontraron con los dioses precolombinos y entonces era una enorme saturación de espacio que lo encontramos distribuido en todo el personaje. Si hacemos un análisis del sombrero, tiene tantos elementos que se vuelve saturado y en realidad es ridículo y estrambótico aún para la época. Si pudiéramos hacer una comparación, el problema es que nosotros ya no estamos acostumbrados a esta clase de estética. Y desde esta perspectiva, cuando nos topamos con un personaje así, resulta ser de que lo leemos como si fuera elegante, pero en realidad, nuevamente, se vuelve exagerado. Vamos a empezar a recortar ya todo esto. A partir del año 2012 y 2013, este personaje se vuelve extremadamente popular, al grado de que es el producto, el disfraz más consumido en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Rusia. Y cada vez más tiene una meta creciente en ventas. Me quedo con muchas cosas, estoy en el tintero. Me faltarían aproximadamente otros 2 o 3 speakers. Lo que me gustaría que se quedaran ustedes es que en este lugar, el barrio de San Marcos, nació el artista gráfico más importante de este país. Y a decir de las palabras de Jean Charlotte, un país que produce mucho arte. Muchísimas gracias.